Muy buenos días desde el foco oscuro. Hoy estamos a 19 de marzo del año 2023 y lo primero de todo que tenemos que hacer es felicitar a todos los Pepes, a los Joses, a las José, porque claro, es el día de San José. Sí, San José, pues el padre de Cristo, más o menos el padre político, porque claro, cuando le dice su mujer, la Virgen María, que está embarazada y tal y cual, pues bueno, él no la repudia, entonces bueno, es un personaje pues bastante histórico, pero bueno. Y tal, pues bueno, ahí parece ser que hay todo un estudio sobre él, que es la josefología. Y bueno, pues parece ser que lo de Giuseppe, pues viene de. Pepe viene de Giuseppe. Bueno, pues seguimos un poquito pues con las efemérides y bueno, pues porque pues el 19 de marzo se celebra pues San José, patrón de los obreros, de los del valido, de los de sin techo, parece ser que también, de los carpinteros y de los bueno, y seguimos un poco porque siendo San José, pues también un 19 de marzo, pues ¿qué ocurre? Pues viva la Pepa, que se dice, pues claro, exacto, pues se publica la primera Constitución española, sí, la de 1812, y gritan viva la Pepa, pues precisamente porque es el día de San José cuando se publica, entonces pues se promulga el día de San José, bueno, entonces, bueno, el artículo 1 dice, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La nación española, en el artículo 2, eso es muy interesante, dice, la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Esto tiene mucho que ver, pues cuando en Roma pues, se establece el dominado, al principio era el principado del primer ciudadano, pero luego el dominado viene de dominus es el señor de la casa, es el que, entonces pues los esclavos son dueños suyos, y déspotes, de despotismo, pues viene del término griego déspotes, que también es el amo de los esclavos. Entonces, pues la idea oriental a veces es que los súbditos no son súbditos, son propiedad más o menos de los déspotas, entonces los déspotas pueden hacer y deshacer. Igual pueden ser muy buenos déspotas y muy condescendientes y tal, pero al final son los dueños. Pues bueno, pues es interesante, pues bueno, una constitución muy liberal, una constitución que en España se adopta en diferentes ocasiones, en 1812, 1820, 1836, y que sirve para otras constituciones de ejemplo, sobre todo sudamericana, pero también de más sitios. Bueno, seguimos con efeméride, porque si en 1812 se publica la constitución, que más o menos Fernando VII no la quiere aceptar, pues fíjate, justamente en un 19 de marzo de 1808, 4 años antes, fue cuando él es nombrado rey. Quitan a Carlos IV después del motín de Aranjuez, después de que Godoy se encarcelara, pues quitan a Carlos IV y se pone el Fernando VII de rey, sí, el 19 de marzo del año 1808, y que luego el que acabaría siendo rey con todo esto, pues sería otro Pepe, otro José Bonaparte, el hermano de Napoleón, pues con toda esta historia, con la abdicación de Carlos IV, que se da en el año 1808, en el 19 de marzo. Pues seguimos con las efemérides del día y vamos con una batalla. La batalla de Yamen es una batalla que se da en China. La dinastía Son es derrotada en una batalla de Yamen. Parece ser que había muchísimos barcos, hubo muchísimos muertos, todo estaba lleno de muertos. Más de 100.000 muertos, una naumaquia grandísima que hubo allí en China. Bueno, vamos con un edicto, el edicto de Amboise, que se da en Francia en el año 1563. Es Catalina de Medici que lo dice, porque en ese momento el rey era Carlos IX, claro, tenía 13 años, había nacido en 1550. Catalina de Medici, su madre, pues es un poco la que publica este edicto por el que se acaba la primera guerra de religión en Francia, se garantiza la libertad de conciencia a los hugonotes, se autoriza el culto protestante de puertas adentro y abiertamente las propiedades de los nobles, y así se habla un periodo de tolerancia de civil. Pues no, iba a durar poco, a los pocos años, 63, creo que en el 67, otra vez iba a empezar la guerra. Bueno, pues seguimos un poquito vamos a una batalla de Cancha Rayada. Bueno, en Chile el ejército español vence a un ejército chileno en la batalla durante la Guerra de la Independencia en 1818. Vamos con una abdicación, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Ese fue emperador de México, había sido desde el 22 de marzo de 1823 y el 19 de marzo de 1822 y el 19 de marzo abdica. Y luego, pues, luego volvió, creo que le pasaban muchas cosas. Volvió y creo que no sé si eres más. Bueno, pues seguimos Bueno, pues vamos un poco con una bula, con la bula Divini Redentores de 1937 de Pío XI, que la publica sobre el ateísmo y el marxista-leninista. En 1982 se produce la crisis de los chatarreros, pues llega un barco a Porto Leith, en Davidoff, y parece ser que pusieron una bandera argentina, hay un lío con la bandera, porque había una bandera argentina, protestaron. Bueno, el asunto es que el 2 de abril
abril. Luego Argentina hace la Operación Rosario y toma las Islas Malvinas, prácticamente solo hay un muerto ahí, pero prácticamente luego viene toda la guerra de las Malvinas y toda la leche. Pero empieza un poco con la crisis de los chatarreros en 19 de marzo. Y en el año 2003 comienza la invasión de Irak, sí. Es la segunda invasión de Irak, que comienza a la 1 de la mañana del 20 de marzo, de acuerdo con el tiempo universal coordinado, y a las 4 horas en Irak. Y bueno, y según donde se tome, pues puede ser el 19 o el 20, según de la hora de Estados Unidos es el 20, porque todavía en Estados Unidos no era ese día. No, bueno, en Irak era el 19, era ya el 20, pero en otros sitios era el 19, según se tome la guerra de Irak. Bueno, vamos con nacimientos de gente así conocida, bastante conocida, como Vigas Luna, el director de cine, pues sí, que muchas estrellas han salido de sus películas, las coge bastante desconocidas, las hace conocidas, hace películas como Tatuaje, luego hace Las edades de Lulú, sobre el libro de Almudena Grandes, luego Jamón, esta famosa donde sale Penélope Cruz y Javier Bardem, pues, Jordi Moya también, Huevos de Oro, La Teta y la Luna, y Yo soy la Juani, pues actor de varias películas. Nace en 1946 la Luna, luego fallece. Bruce Willis nace en 1955, pues este actor que ahora está en malas condiciones el hombre. Bueno, pues es conocido, se empezó a hacer conocido por Luz de Luna, la serie de televisión con Sybil Shepherd, que salía, que era una serie que estaba muy divertida, las cosas como son, muy interesantes. Y luego pues ha hecho muchas películas, La Guerra de las Vanidades, La Jungla de Cristal sobre todo, la 1, la 2, la 3, la 4, Buficio sale, hace muy buen papel, El Quinto Elemento, bueno, hace bastantes cosas. Vamos con nacimientos de gente igual un poquito menos conocida, pero que también ocupa un lugar en la historia, como Francesco Gasparini, que es un compositor de música clásica y barroca, que nace en 1661, en 1734 nace Vicente García de la Huerta. Este es un escritor que escribe una tragedia que es Raquel, y bueno, parece que se relata los amores del rey Alfonso VIII con una judía de Toledo. En 1738 nace un líder indígena rebelde en Perú, que es Tupac Amaru II. José Gabriel Cordoncanqui Noguera era su nombre, pues él rebeló contra la corona española. En 1801 nace Salvatore Camarano, que es un libretista que hace cosas para Verdi, para más, sobre todo para las tiras, La batalla de Lignano, Luisa Miller, El Trovatore para Verdi y también para otros autores. En 1801 nace José Rodríguez Losada, nace en un pueblo de León, en Puerta del Sol. Nace en Iruela, en León, y es el relojero de la Puerta del Sol. Se había exiliado el hombre, estaba en Londres, empezó a trabajar en una relojería, era muy bueno, luego hizo relojes para la Armada y al final donó el reloj de la Puerta del Sol, que es el que da las horas famosas, el que ahí en Navidades nos ponemos con el reloj de la Puerta del Sol, tonto en toda, toma las campanadas, por eso, pues este relojero el que lo hizo, que sigue funcionando perfectamente, buen relojero. Era bastante liberal, parece ser también a nivel político, se reunía mucha gente en sus tertulias. En 1813 nace David Livingstone, este es bastante famoso, el explorador que descubre las cataratas de Victoria, hablar del Nilo, el famoso encuentro de Stanley con Livingstone, pues también. Bueno, en 1813 nace Henry Bessemer, este es un industrial, un inventor, lo que hace es un método para sacar el acero insuflándole aire, que lo hace mucho más económico, que es el método que se utiliza para hacer el acero, porque el problema del hierro que se forjado era menos flexible y el acero es mucho mejor material, y entonces con este método es el que se establece durante el siglo XX prácticamente, siglo XIX es el método que más se utiliza, el de Henry Bessemer. Bueno, en 1848 nace Wyatt Earp, este es un sheriff, porque famoso por el tiroteo en el corral de Tombstone, en Arizona, y luego ha hecho muchas películas de él. O sea, él ha sido protagonizado su personaje por Henry Fonda, nada más y nada menos, por Burt Lancaster, James Stewart, Kurt Russell, y otros hacían de Doc Holliday. Pero bueno, seguimos un poco con nacimientos, que son en 1848, en 1849 nace Alfred von Tirpitz. Este era el gran almirante alemán durante la Primera Guerra Mundial. Llevaba la flota. En 1873 nace Mal Reger, es un compositor de música absoluta, sobre todo hace fugas. Félix Jacobi nace en 1876, este es un filólogo clásico que lo que hace es reunir todos los fragmentos de griego. Eso es muy utilizado cuando los estudiantes clásicos lo utilizamos mucho cuando lo miramos. Entonces, es el fragmento de Grieciken Historiker, una muy voluminosa compilación de todos los fragmentos de lengua griega. Bueno, en 1880 nace Antonio Ballesteros Beretta, es un historiador, que escribe Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, historia del mundo antiguo, de los orígenes del siglo V, y luego contrajo matrimonio con una tal Mercedes Gaibru Riaño.
Pues sí, algo tiene que ver con Riaño. En 1883 nace Walter Norman Harbour, que es un químico que fue Nobel en el año 1937 por su trabajo sobre los hidratos de carbono y la vitamina C. Tiene un cráter lunar, o sea que le pueden ver en el cielo. José Sabogal es un pintor, ensayista, que nace en Perú en el año 1868. En 1893 nace José María Velasco Ibarra. Este es un presidente de Ecuador que lo fue en 5 ocasiones diferentes, de 1934 al 40, en 1934, del 44 al 47, del 52 al 56, del 60 al 61, 68, 72, y se lo ofrecieron otra vez, pero decía que ya estaba muy mayor y que ya no quería más. Pues este nace en 1893, el 19 de marzo, como estamos diciendo. Pues en 60 años más tarde, en 1953, nace Lenín Moreno, que también fue presidente de Ecuador, sí, del 2017 al 2021. Y bueno, igual puede volver a hacerlo otra vez. Bueno, en 1900 nace Frédéric Joliot-Curie. Este es como tal, era nacido Jean-Frédéric Joliot. Pues este se casa con la hija de los Curie, de Irene, y ambos consiguen el Nobel de 1935 por su trabajo de síntesis de nuevos elementos radiactivos. También tiene un cráter lunar, o sea que lo pueden ver. En 1905 nace Albert Speer, este fue un arquitecto, y sobre todo fue ministro de armamento durante una época de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el asunto es que fue condenado en Nuremberg y estuvo en la cárcel hasta 1966. Le querían soltar antes, pero los rusos decían que no le soltaban antes. Y luego salió y vendió las memorias suyas, vendió bastante, las cosas como son. Bueno, todo un personaje. En 1906 nace otro nazi, este Adolf Eichmann. Entonces este nazi es bastante conocido sobre todo por la banalidad del mal, porque es un nazi que le juzgan luego en Jerusalén. Y entonces Hannah Arendt, la famosa historiadora o socióloga, hace un estudio sobre la banalidad del mal. Eichmann en Jerusalén, A Report of the Banality of Evil. Pues sí, porque él dice que él era un mandado y que hace lo que le había mandado la ley. Claro, dice, pues no, hay ciertas cosas que no. Entonces, muy interesante esa figura, y muy interesante sobre todo el estudio de Hannah Arendt, que es importantísimo. Bueno, en 1907 nace Elizabeth McConchie, es una compositora conocida por sus cuartetos para cuerdas. En 1914 nace Jeanne King, esta es una política que era la esposa de Mao Zedong, la cuarta esposa de Mao Zedong, y que bueno, ella pues llevó un poquito adelante la revolución cultural. Decía que ella mordía cuando se lo decía Mao Zedong. El asunto es que fue detenida poco después de morir Mao, y luego fue condenada a muerte, pero se le conmutó por cadena perpetua, que dicen que se suicidó, que no sé qué, porque ella formaba parte de la banda de los cuatro, que luego después de la muerte de Mao Zedong pues les juzgaron en China. Pues las cosas que pasan en los partidos comunistas, todas muy liosas, muy, muy complicadas. En 1916 nace Irving Wallace, Jeanne King nacía en 1914, en 1916 Irving Wallace. Esto es un escritor estadounidense que hace El séptimo secreto, La segunda dama. El premio Nobel que se lleva al cine en 1963 con el título del premio, y también el informe Chapman se lleva al cine con Jane Fonda, tal. El séptimo secreto también es una cosa interesante, es una novela que hubiera pasado en el mundo, que hubiera ganado Hitler la guerra. Bueno, seguimos con nacimientos. En 1918 nace José Juste, no sé, pues yo lo supongo que sería por el día del nacimiento. No lo tenían muy claro, como tampoco lo tenían muy claro, parece ser, porque este es un personaje histórico en español bastante importante. No es conocido, pero sí es conocido, porque este era el que te mandaba la división Bronete cuando el golpe de Estado, y que dio tener una actitud pues de estos que no sabías ir con unos o sí con otros. Y entonces aquí tenemos un libro de Alfredo Oliar, que este fue ministro de Defensa después del golpe de Estado, justo. Entonces aquí tenemos un poco, cuenta lo que le cuenta el capitán general de Madrid, Quintana Lacazzi, y dice que este llamó al general Juste y que debía estar al mando de la acorazada y no lo localizó, y dice que se puso a hablar con otra persona y que no tenía que estar allí. Dice... se puso al teléfono Torres Roja, el general de la división de Galicia. Quintana Lacazzi le preguntó qué hace allí. Mi general estaba aquí porque he venido a una celebración de la brigada paracaidista. Váyase de inmediato a su destino. Claro, este José Juste lo que tenía que hacer era llamar al capitán general. Y lo que hizo, porque le habían dicho, estaban alrededor de él dando vueltas, lo que hizo fue llamar al Palacio Real y preguntar por Armada. Entonces es cuando le responde Sabino Fernández, que le dijo la frase que se hizo famosa: Armada no está ni se le espera.
Entonces él ya se está quieto. La división acorazada Brunete, que es la división principal de España, más fuerte de España, se está quieta, y entonces el golpe en gran medida pues fracasa, pues porque él en cierta medida no se une, y sobre todo porque no se une el rey. Bueno, es muy difícil saber lo que pasó, pero luego también Alior nos habla que habló con Juste, que estaba muy tibio y que verdaderamente yo creo que él no le castigaron. Lo que pasa es que él tenía posibilidades de promoción y se le cortaron totalmente a raíz de esto. Bueno, seguimos con nacimiento, porque en 1928 nace Haskun, este era un teólogo que parece ser que estaba bastante en desacuerdo con la infalibilidad papal. Bueno, seguimos un poco católicos, pero en desacuerdo con ello. En 1928, en 1929 nace Miguel Martí Pol, y este es un poeta y hace muchas canciones también para distintos, también para discos. Luis Llach, hay un poema suyo, y sobre todo estos dos discos, que está soñando ahora, que es Tiempo de Revolte, pues está compuesto a medias de Luis Llach y él, la letra, y este también. Bueno, pues seguimos. 1929, Miguel Martí Pol. En 1933 nace Philip Roth, este es un novelista también estadounidense, que hace Goodbye Columbus, y también hace El lamento de Portnoy, y luego hace su famosa trilogía americana, compuesta por La pastoral americana, La mancha humana, La conjura contra América. Él fue príncipe de Asturias en 2012, ha hecho varias pelis, y hace una que es Elegy, basada en un animal moribundo, basada en la novela El animal moribundo, y es una película que esta es dirigida por Isabel Coixet y protagonizada por Ben Kingsley y Penélope Cruz, o sea que también algo tiene que ver con nosotros. En 1936 nace Ursula Andress, que yo por ahí buscando he visto por ahí La mujer perfecta, ella es muy famosa en la imagen suya, en 1962, del 007 contra el Doctor No, porque sale allí de la playa, y luego parece ser que también salía en revistas y tal, así un poquito eróticas. Luego hace que hay de nuevo Pussycat con Woody Allen, Casino Royale otra vez con eso, de Casino Royale de 007. Pues bueno, nace ya en 1937. En 1943 nace Mario J. Molina, que es un químico que fue Nobel en 1995 por su papel dilucidando la amenaza sobre los gases invernaderos, ¿sí? Sobre la capa de ozono. En 1943 nace Mario Monti, fue primer ministro de Italia, bueno, presidente del Consejo de Ministros de Italia, para ser más exactos, entre los años 2011 y 2013. Sir Sambisara Sirnan nace en 1944, este es el asesino de Robert Kennedy, y luego parece ser que le mató porque estaba a favor del Estado de Israel en contra de los palestinos. Bueno, vete a saber tú. Paul Atkinson nace en 1947, era un músico de Zombies, que era un grupo bastante curioso, que luego no fue muy famoso, pero tiene una combinación de voces bastante curiosa, las cosas como son. Aquí nos están gastando She's Not There, ella no está allí. Luego, en 1947, con nacimientos de gente famosa, seguimos pues con Glenn Close. Aquí tenemos una foto suya. Y es la actriz que tiene un récord, porque ha conseguido 8 nominaciones al Oscar, y la pobre no tiene ningún Oscar. 8 nominaciones, pero entre otras cosas suyas hemos visto películas, porque salen muchas películas: Atracción fatal, Las amistades peligrosas, que están muy bien, La casa de los espíritus, que también está muy bien, 101 dálmatas, La buena esposa, que hace también la mujer de un escritor, que es escritora ella. En 1952 nace Harvey Weinstein, también, que tiene que ver con el mundo del cine, pero pues bueno, pues y por acosador sexual, pues toda la campaña Me Too, pues un poco nace un poco en contra de él, pues porque ya está condenado a más de 20 años de cárcel, pues porque hubo una serie de denuncias contra él. Ya tuvo antes otras denuncias por otras historias, pero luego ya tuvo esta por esto. Entonces, pues bueno, pues famoso que ha pasado. Él ganó un Oscar pues, a la mejor película como productor por Shakespeare in Love, también estaba detrás de Gangs of New York, o sea que es un personaje. Bueno, vamos acabando con Walter Turner. Este es un pintor, de los nuevos salvajes que se llamaban, pues de los neoexpresionistas alemanes, pues que nace en 1955, y en 1959 nace Terry Hall, que nada más que nada menos que es el vocalista de Special, con el que estamos oyendo Rudy. Fue el vocalista, luego formó otro grupo, parece ser que con los mismos miembros, algunos miembros. Tiene mucha marchilla, y luego tiene Monkey Man, que también está muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo con Eduardo Saverín. Este es un empresario que, pobre, pues tiene poco dinero. Pero este es cofundador de Facebook, sí, con
con Zuckerberg, famoso Zuckerberg. Pues lo que pasa es que Zuckerberg parece ser que hizo una jugada, le quitó gran parte de la participación porque entraron otra gente, otros socios, pero luego denunció y bueno, al final llegaron a un acuerdo por mucho dinero, lo ha reconocido como fundador, él tiene una parte todavía de Facebook y bueno, pues él renunció a la nacionalidad americana porque dice que le encanta Singapur, sí, le encanta que paga menos impuestos, lo más seguro, pero bueno. Y con esto nos despedimos, que el 19 de marzo, pues mañana será 20 y vendrá, por eso. Es la primavera. Bueno, pues que le vaya todo muy bien y hasta mañana desde el Foco Oscuro.